Hola Monse, ya estamos de regreso aquí para platicar de cómo podemos superar el duelo. ¿Cómo estás? Así es, bien. ¿Y tú? Interesada por ver qué Bien. sale, dicen que dos cabezas piensan más que una, esperemos que sea, Pues yo creo que sí, y podemos además aportar con con lo muchas que, ganas. desde luego. Yo creo que antes que nada es muy importante recalcar que decimos las etapas porque es como bastante frecuente que esto suceda, pero la manera en la que sucede siempre es diferente en cada uno. Habrá quien pase por una etapa más rápido. A lo mejor hay alguien que no culpa a nadie porque ya sabe que no puede culpar a nadie y lo tiene muy digerido, ¿sí? Por esta pérdida que sufra. Pero a lo mejor hay quien siempre está achacándole a los demás cosas y entonces le va a costar más trabajo esa etapa. Entonces el duelo también es una oportunidad de crecimiento emocional importante y de conciencia. Fíjate, si hablamos de las etapas que fue enojo, este, bueno, La negación, negación, la negación, la ira y el enojo, y luego ya empezar como con estas dudas y a fantasear si yo hubiera podido hacer o no hacer. Es muy importante que la gente no se reprima en la expresión de estas cosas, ¿sí? Y porque mucha gente dice, ay, pero no llores, resígnate. Y eso es de las peores cosas que alguien puede hacer porque bloqueas el proceso de duelo. y algo que me parece importante también, Silvia, es cuando se consumen medicamentos o psicofármacos para la tristeza, depresión o para la ansiedad. Y hay que decir que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces lejos de ayudar puede perjudicar a la persona. El duelo es una etapa que se supera solo cuando la experimentamos y cada quien la va a vivir de manera diferente. Si lo evitamos un poco con la medicación para no sentir, bueno, tarde que temprano esto va a salir, ¿no? Esto que es de manera orgánica, carbón, para que no se quede en el corazón, como veíamos en el primer video, va a buscar la manera de salir. Claro, fíjate que yo que soy tanto de homeopatía, Uh -huh. sí hay medicamentos que más bien te dicen, llévate esto al funeral y dale 10 chochos a cada quien para que llore, para que no Mira, se reprima, para que sí. pueda fluir, ¿no? Cuando son situaciones de duelo importantes. Entonces, no les digo qué medicamento porque no hay que recetar. Eso lo tienen que ver con un homeópata, pero es hasta un chiste que por ahí se maneja, porque sí es importante ayudarte, pero saber cómo ayudarte. Entonces, no negar el proceso de duelo, como esta aceptación, y desde luego este trabajo de ir aceptando la pérdida, la gente que no la acepta, que sigue culpando. ¿Cuántos pleitos, Monse, no hay familiares porque alguien no aceptó la pérdida? Sí, Y por entonces supuesto. maneja mucha ira, mucha culpa, pero la proyecta en la gente cercana. Y se Y enoja hay, y agrede y se genera una violencia en la familia incluso. Sí. entonces la aceptación tiene que ver con asumir la realidad de que la vida es así, ganamos y perdemos, experimentamos y no es culpa de nadie. Claro, hay quien llega y asesina o hay quien llega y roba y tendrá su monto de responsabilidad, pero sí es muy importante poder salir de la culpa y ponernos como en paz en ese sentido. Y también, Silvia, creo que asumir que no es lo mismo aceptar que gustar, porque me parece que de pronto aceptar tendría que parecer que me gusta o que algo va a estar padre o que va a ser bonito o que va a estar bien y no necesariamente. Aceptar tiene que ver con poder entender y adentrarnos en esta realidad que estamos viviendo. Puede no gustarnos, pero hay que aceptarla, porque si no, vamos a caer justamente en el terreno de la negación, que si bien es una de las etapas, el riesgo que corremos es quedarnos estancados ahí, en la negación. Claro, porque finalmente la aceptación es la consecuencia de haber pasado las etapas anteriores. Y yo creo que dentro de esto lo que hacemos muchas veces al distraernos culpando o pensando si hubiera, es no sentir el dolor de la pérdida y el desprendimiento de aquello o de aquella persona. Entonces, si somos conscientes que lo que pasa es que necesito sacar mi dolor, eso es por donde nos tenemos que ir, sea
hablando y ahí sale el dolor, sea sin, desde luego conectando el sentimiento de dolor, que a veces tarda mucho en irse según la pérdida Sí, que se trate, por y es que supuesto. salga y que salga. Yo en algún duelo que tuve muy duro, me acuerdo que al año decía yo, pero este dolor ¿a qué hora se quita? ¿No? Tenía muchas cosas claras y había ideas que me venían de lo que debió de haber sido y no fue, y Ajá. aceptar que la vida no es como muchas veces la tenemos proyectada. Ujú. Entonces es recuperar esas ilusiones y darnos cuenta que la vida va por caminos insospechados y poder enfrentar el dolor hasta que se agote y esas ideas que tenemos, dejar que surjan y irlas trabajando. Y que también, Silvia, pienso en esta frase de un lingüista polaco que se llama Alfred Korzybski, que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Y cuando habla de esto es como una cosa es el mapa, que son en términos generales como todas las creencias que tenemos, pero el territorio es ya lo que está y donde puede venir justamente lo que no nos gusta, pero que ahí está y a algunos nos va a llevar quizá más tiempo aceptarlo, entenderlo, pero tenemos que recorrer de manera muy personal este territorio, ¿no? Fíjate que yo quisiera compartir algunos, Silvia, puntos que menciona en su libro El Camino de las Lágrimas, Jorge Bucay, que habla de distintos tipos de duelo y que de manera puntual rescato algunas cosas que me parece que me gustaría compartir con respecto a qué podemos hacer como para ir saliendo del duelo. Menciona algunos puntos que seguramente tú lo vas a retomar con todo este trabajo que has venido haciendo muy interesante sobre la experiencia interior. Por ejemplo, permitirte estar de duelo. O sea, de entrada, darnos el permiso. Tal vez hay veces que ni siquiera nos damos el permiso por el trabajo o esto que es como muy común. Tú tienes que ser fuerte, ¿no? Porque tienes que cuidar a tus hijos y se quedaron sin su papá. Entonces tú tienes que mostrarte fuerte y en ese sentirse o que se tiene que hacer la fuerte o el fuerte la persona, pues no va a vivir el duelo y quién sabe en qué momento después le vaya a estallar. Y yo creo que sí, que hay que permitirnos de entrada estar de duelo y abrir el corazón al dolor, que ya habías mencionado algo de esto, Silvia. Claro, y fíjate, muchas veces les dicen a muchas personas, tú tienes que dar el ejemplo, no te quiebres. Y es muy distinto poder llorar con los tuyos, eh, porque de tocar esos fondos juntos es mucho más, como decirte, como que da mucha contención a todos, el todos poder llorar Sí, por supuesto, y el todos juntos. poder comprender y a otros reprimiendo los sentimientos o incluso avergonzándose de ellos. Y ahí esto justamente lo que decías, la experiencia interior implica el entendimiento de la vida y de las pérdidas en la vida y que venimos de paso y todos nos vamos a ir habiendo experimentado muchas pérdidas. Entonces es cómo queremos vivir esto. ¿Queremos sacar sabiduría de la vida o nos vamos a estar peleando con ella? Esto tiene que ver con esta aceptación, es comprender la vida más profundamente. Y sí tiene que ver muchísimo con lo que decías hace un momento o lo que comentábamos con los significados que yo aprendí a darle a la vida como con el cassette de creencias y valores y que esto no debería de pasar, ¿sí? O que si pasa es que yo soy poca cosa, que eso se ataca mucho, también surge mucho, porque uno se siente chinche cuando pierdes algo que para ti es importante, te Por sientes como supuesto. poquito, sí, te sientes como una brizna de polvo. Y Y quien es diga que comprender, no, claro, y quien diga que sí, no, cuidado porque algo está ocultando o algo está posponiendo que en algún momento va a salir, Silvia. desde luego. Entonces, saber que eso es un sentimiento que va a suceder y es por la pérdida y no engancharte con él, y simplemente explorarlo, llorarlo, asumirlo y que sí, que a veces somos muy pequeños, ¿no? Sí, y que esto es una realidad. Y esto me da la pauta para hacer alusión también a un par de aspectos más, Silvia.
recorrer el camino toma tiempo. Yo creo que esto también es importante como desde la individualidad, ¿no? Porque también de pronto hay personas que dicen, oye, no, es que ya pasaron 6 meses, ya supéralo, ¿no? Bueno, hubo por ahí un tema, por cierto, con el asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa, en donde en su momento el presidente les decía a los papás, bueno, ya supérenlo, ¿no? Ya pasaron 3 meses. El expresidente, ¿no? El El expresidente. expresidente. En ese momento, quise decir, en ese momento decía, ya supérenlo. No sé, bueno, pensé en eso porque a mí me impactó. No somos nadie para decirle a alguien, ya supera lo que, cuando que es una experiencia completamente individual y personal. Claro, que es muy distinto decirle a alguien, oye, yo veo que ya pasó un año y no has salido, no puedes dormir bien, has subido 30 kilos, como qué te veo necesitas, triste, qué ojeroso, sientes. ¿cómo te puedo ayudar para que puedas empezarte a mover de ese lugar? Que es muy distinto a decirle a alguien, ya supéralo y vamos para adelante, ¿no? Sí. Y fíjate, Silvia, otro punto que me parece importante dice, elaborar un duelo no es que olvides o olvidar. Creo que esto también es importante porque me ha tocado escuchar a personas que dicen que no se deshacen, por ejemplo, de la urna de las cenizas o, o de las cosas de la persona, de su ropa, y que lo que dicen es, no, es que si no, no, se me va a olvidar, entonces tengo que tener aquí esto presente. Yo creo que es importante saber que no va a haber un olvido. No, y fíjate que ahí muchas veces también está la culpa de cómo yo voy a vivir bien la vida y disfrutar de la vida si el otro ya se fue, Sí. como si fuera un pecado mío divertirme o pasarla bien o rehacer mi vida, que finalmente de lo que se trataría, sobre todo cuando es alguien que se fue, como de transformar la relación con ese que ya no está y quedar en paz. Porque muchas veces fue nuestra madre con la que nunca nos llevamos bien, o fue nuestro padre que lo amábamos muchísimo, o fue nuestra pareja que a lo mejor hasta decimos, qué bueno que esto se acabó, aunque nos sentimos culpables porque cómo digo eso, qué bárbara, si se murió, pero hay estas ambivalencias y estos sentimientos y son muy válidos. O como decías, un negocio o un empleo que pudo haber significado para mí muchísimo y que es completamente válido. Bueno, hasta una mascota, una Sí, casa. desde luego. O sea, todo, Las todo lo que... mascotas las amamos y luego ahí están las cenizas mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. Otro aspecto que me parece importante es sé benévolo y amable contigo mismo. Uh-huh. Y también no descuides tu salud. Yo creo que estos aspectos también son importantes porque si nos quedamos mucho tiempo en la parte de la tristeza o viviendo el duelo, creo que sí puede bajar demasiado nuestra propia energía, de tal suerte que nos descuidemos y que dejemos de lado el autocuidado que nos merecemos por el simple hecho de existir, Silvia. Sí, desde luego. Solo que como ahí los sentimientos de desesperanza, de desesperación y de culpa pueden ser los que nos estén boicoteando para ese cuidado. Creo que más que nunca, esta imagen que luego usamos de ser yo mi mejor madre, ¿sí? Sí. Ser yo mi mejor padre, a mí me hace mucho sentido porque es cómo cuido de mí en este proceso tan difícil. Pero fíjate, No, Silvia, perdón que te interrumpa, siento que sí. es importante. ¿Qué nos propondrías o qué podrías compartirnos como un ejemplo concreto en una situación de duelo? ¿Cómo puedo ser mi propio padre y mi propia madre? Pues cuidándome mucho, yo creo que haciendo esto que vamos diciendo, que es comprender que estoy en un proceso difícil, no censurarme nada, pedir una ayuda, o sea, tener Sí. tanto la red de gente cercana como una terapia o una forma de elaborar efectivamente lo que me está pasando. Es muy importante dejarnos acompañar en momentos así, trabajando, expresando, desahogándonos. Y también como a lo mejor necesito yo bajarle al trabajo
y quedarme más en casa y dormir más. Y eso me viene bien. O a lo mejor necesito ya empezar a ir a trabajar, ¿sí? Depende mucho de lo que necesite cada quien al final. Sí, por supuesto, Eh, aquí algo que me hace clic mucho con lo que estás diciendo, Silvia, es otra sugerencia, es aplaza algunas decisiones importantes. Eso es muy Y yo creo que importante. es muy importante, porque no estamos de la mejor manera posible, porque nunca estamos bien al 100, para tomar decisiones importantes y quizá nos podemos adelantar o tomar una decisión cuando no es el momento, cuando no estamos lo suficientemente conectados y que además se vale posponer una decisión. Y sabes qué, saber diferenciar, porque hay decisiones que sí tenemos que tomar rápido. Por ejemplo, si sabemos que alguien se quiere, muriendo la persona, alguien se quiere agandallar, como decimos aquí, alguien se quiere agandallar algo, es el momento de cerrarlo con llave. O sea, sí hay cosas que muchas veces por el mismo duelo y la impresión, podemos dejar como mucho al garete, ¿sí? A que se vaya pasando el tiempo. Y por otro lado, estas decisiones como pues como muy impulsivas, muy reactivas al dolor, de no, Sí, oye, yo ahorita voy a sí. ir y le voy a hacer, En el esas impulso. como en el impulso, Uh -huh, sí. uh -huh. Y fíjate, Silvia, que aquí, bueno, como último punto que yo quiero compartir, que me gusta, porque bueno, además estamos en la pandemia, estamos a poco más de la mitad de octubre del 2020, dice, define tu postura frente a la muerte. Mm. Esto me parece importante también, creo que tenemos que prepararnos, Silvia, y saberlo, ahora que ya se acerca el Día de Muertos para nosotros, Sí, aquí en fíjate México. que yo siempre, no sé, cuando veo a alguien que le tiene mucho miedo a la muerte, le digo, a ver, primero clarifica, ¿deseas morirte o no deseas morirte? Uh Y -huh. ya hay quien dice, no, pues sí deseo morirme. Y hay quien sí toma la decisión o se deja morir con una enfermedad. Sí, O dice, no, no deseo morirme. Ah, bueno, pues eso es lo primero que tienes que decidir para resolver tu miedo a la muerte. Es, ahorita no me quiero morir. Y la otra sí es, ¿cuál es mi concepción de morir? Que es algo que todos vamos a experimentar antes o después. Y entonces sí es explorar esa parte para ponernos en paz con la idea de la muerte, aunque nos siga dando miedo, porque yo sí, creo que está claro, sí. difícil que no nos dé miedo, Sí, ¿no? es muy Aunque difícil, hay ¿no? muertes hermosas que te vas a dormir y ya no despiertas, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, Silvia, a manera de conclusión, eh, yo de mi parte me quedaría con eh, que es importante elaborar el duelo, que es importante saber que existen estas etapas, que a veces se puede presentar una u otra, que a veces pueden traslaparse, pero que es un proceso único, individual, que cada quien sabe cómo lo vive, pero sobre todo saber que tenemos el derecho legítimo a vivirlo y que tenemos que hacerlo para que esto no tenga después una consecuencia más difícil a lo largo de nuestra vida. Claro. Y yo agregaría, por ahí unos dicen, es que te tienes que reinventar. A mí me cae muy gordo eso no, ¿cómo me voy a reinventar si toda la experiencia de vida es lo que me hace ser la conciencia que soy hoy? No quiero inventar nada, lo que quiero es seguir revelándome y más bien revelándome de como que surja de mí todos esos recursos que sigo teniendo y que experimente la vida con lo que me gusta, con lo que no me gusta, para yo trascender los límites que la misma sociedad me pone de recursos personales. Si yo experimenté una muerte de alguien, una pérdida, y la pude superar y la viví y entendí los significados de dejar ir, uff, estoy trascendiendo mis propios límites. No necesito cambiar mi identidad. Es una gran oportunidad, sí, para replantear yo que tenga que ver con, perdón la interrupción, para Adelante. replantear hacia dónde quiero llevar mi vida, ¿sí? Hacia dónde va ahora y renovar como mis actividades, renovar mis metas quizá,
o retomar aquellas que tienen todo el sentido. A fin de cuentas, como después de esta tristeza, de este estar como muy conmigo, de este haberme alejado un momento, a raíz del duelo, regresar a nosotros y ver, claro, estaría de acuerdo contigo, como reinventar que quizás seguirme descubriendo quién soy y ser yo misma o mismo, ¿no? Fíjense que yo ahorita en este duelo que tenemos planetario, justamente estoy dejando, como revisando y dejando ir cosas, y estoy con planes nuevos y ya con las actividades de esos planes, unos ya haciéndolos y otros preparándolos. Es decir, y sí me di unos primeros meses de estar como más aislada y más quieta y más reflexiva. Entonces, cada quien con esta experiencia podemos hacer muchas cosas. El asunto es ponernos creativos y no perder el contacto de lo que sentimos rico y de lo que sentimos difícil. Claro. Y ir elaborando ambas cosas. Y que a fin de cuentas eso es conectar con la vida, aceptarla con todo, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y bueno, parte de los proyectos, Silvia, pues son justamente este canal y esta propuesta de aquí compartimos con Silvia Cobian y Montserrat Gamboa. Claro. Qué padre. Así es, ¿verdad? Monse. De aquí salió. Okay. Pues muchas gracias, Monse. Gracias a ti, Silvia. Ya veremos de qué hablamos la próxima semana. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan y que están con nosotras. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Bye.